A finales del siglo XIX, las potencias europeas se repartían el mundo en una carrera imperialista sin precedentes. En este tablero global, Alemania, un imperio joven y ambicioso, anhelaba un lugar bajo el sol, especialmente en el codiciado Pacífico. En 1897, una oportunidad inesperada les abriría las puertas de China. El asesinato de 2 misioneros alemanes a manos de la Sociedad del Gran Cuchillo, un grupo local contrario a la influencia extranjera, fue el pretexto perfecto. El Kaiser Guillermo II no dudó. El almirante Otto von Diederich, al mando de la escuadra alemana en Asia, recibió una orden clara: tomar la bahía de Jiaozhou. El 13 de noviembre de 1897, los buques de guerra alemanes anclaron en la bahía. Al día siguiente, unos 500 infantes de marina desembarcaron sin encontrar resistencia. Cortaron las líneas telegráficas, ocuparon los fuertes costeros y establecieron un gobierno provisional. La demostración de fuerza fue abrumadora para el debilitado gobierno chino. Tras meses de tensas negociaciones, en marzo de 1898, China no tuvo más remedio que firmar un contrato de arrendamiento por 99 años. Alemania obtenía el control de la bahía de Jiaozhou, un territorio de 552 kilómetros cuadrados con más de 80.000 habitantes. El acuerdo, similar al que Gran Bretaña tenía en Hong Kong, no solo les daba un puerto estratégico, sino también derechos para construir ferrocarriles y explotar los ricos yacimientos de carbón de la provincia de Shandong. Tsingtao se convirtió en la joya de la corona alemana en Oriente, una base naval de última generación, administrada directamente por la Marina Imperial. Desde allí, Alemania proyectaba su poder sobre sus colonias en el Pacífico. El rápido desarrollo de Tsingtao, con su arquitectura bávara y su floreciente industria cervecera, la convirtió en un enclave europeo en el corazón de Asia. Pero esta creciente influencia no pasó desapercibida. Japón, una potencia emergente con sus propias ambiciones imperiales, observaba con recelo desde el otro lado del mar. Aliado de Gran Bretaña desde 1902, Japón veía la presencia alemana como un obstáculo directo a su expansión. La tensión en la región era palpable, un barril de pólvora esperando la chispa adecuada, y esa chispa llegaría en el verano de 1914. Cuando los cañones comenzaron a rugir en Europa, dando inicio a la Primera Guerra Mundial, Japón vio su oportunidad de oro. El 15 de agosto emitió un ultimátum a Alemania: entregad Tsingtao o enfrentad las consecuencias. Berlín guardó silencio. La respuesta de Tokio fue una declaración de guerra. El gobernador y comandante de la guarnición alemana, Alfred Mayer Waldeck, un hombre de rostro serio y disciplina férrea, se preparó para lo inevitable. Bajo su mando tenía una fuerza modesta, apenas 3.000 soldados alemanes, apoyados por un pequeño contingente de marineros austrohúngaros y algunas tropas locales chinas. Sabía que sus hombres eran valientes, pero también era consciente de la abrumadora superioridad del enemigo que se cernía sobre ellos. Frente a su pequeña guarnición, los aliados concentraban una fuerza formidable. Japón desplegó un ejército de 23.000 hombres, liderados por el general Kamio Mitsuomi, un estratega curtido y enérgico, y apoyados por la poderosa flota del almirante Kato Sadakichi. Junto a ellos, 1.500 soldados británicos, bajo el mando del general Nathaniel Barnardiston, incluyendo un contingente de experimentadas tropas indias, como los temidos Sikhs, con sus turbantes y su legendario valor. China, oficialmente neutral, protestó enérgicamente. Aquella era una violación flagrante de su soberanía, pero no tenía poder militar para detener a las potencias invasoras. El 27 de agosto de 1914, la Armada Imperial japonesa impuso un bloqueo naval total sobre Tsingtao, aislando la fortaleza por mar. Los barcos alemanes atrapados en el puerto
poco podían hacer contra la superioridad naval japonesa. El 2 de septiembre, las primeras tropas aliadas desembarcaron en la península de Shandong, lejos del alcance de la artillería alemana. El asedio de Tsingtao había comenzado. Era el choque de dos imperios, el viejo y el nuevo, en un rincón olvidado de la Gran Guerra, una batalla que se convertiría en el mayor enfrentamiento del conflicto en el frente del Pacífico. Para los defensores era una lucha por el honor y el imperio. Para los atacantes, una oportunidad para cambiar el equilibrio de poder en Asia para siempre. Durante las semanas siguientes, las fuerzas japonesas y británicas avanzaron metódicamente, estableciendo un cerco terrestre cada vez más estrecho alrededor de la fortaleza. Las tropas indias, acostumbradas a terrenos difíciles, demostraron su valía en las primeras escaramuzas. Los defensores alemanes, liderados por Meyer-Waldeck, respondían con fuego de artillería preciso y contra ataques localizados, decididos a vender cara su piel. Desde las murallas de Tsingtao, observaban cómo el enemigo cavaba trincheras y emplazaba sus cañones, preparándose para el asalto final. A pesar de la sombría realidad, la moral de la guarnición se mantenía alta, impulsada por la determinación de su comandante. Meyer-Waldeck, meticuloso y tenaz, organizó la defensa con precisión germánica, racionando municiones y suministros, y arengando a sus hombres para resistir hasta el final. Sabía que estaba aislado, a miles de kilómetros de casa, pero su deber era resistir hasta el final. No vendería barata la piel del imperio. Del otro lado, la maquinaria de guerra aliada se ponía en marcha bajo un mando dual. El almirante japonés Kato Sadakichi, un estratega paciente y calculador, dirigía el bloqueo naval. De baja estatura pero con una presencia imponente, su uniforme impecable reflejaba una mezcla de tradición y modernidad. Su flota sellaría el destino de Tsingtao por mar, cortando cualquier esperanza de refuerzo o huida. Era un maestro del ajedrez naval y ya había colocado sus primeras piezas. En tierra, el comandante del ejército japonés, Kamio Mitsuomi, preparaba el asalto. De porte atlético y expresión severa, este líder enérgico, con su profundo sentido del honor samurái, supervisaría personalmente el avance de sus tropas. Su plan, un asedio metódico y aplastante, similar al que tan buen resultado les dio en Port Arthur una década antes. Más de 20.000 soldados japoneses desembarcarían para rodear la fortaleza alemana. Junto a los japoneses, un pequeño pero simbólico contingente británico, liderado por el general Nathaniel Barnard Easton. Su experiencia en coaliciones sería clave, aunque pronto descubriría las tensiones de luchar junto a un aliado con una cultura militar tan diferente. Sus tropas incluían soldados indios, como los robustos Sikhs con sus turbantes coloridos, hombres valientes luchando en una guerra que no era la suya, lejos de su hogar. El cerco comenzó oficialmente en septiembre. El almirante Kato había cerrado el puerto por completo. Mientras tanto, las fuerzas de Kamio avanzaban por tierra, a pesar del barro y las lluvias torrenciales propias de la estación. El 13 de septiembre, los puestos de avanzada alemanes en Tsimo y Hotung cayeron, forzando a los defensores a replegarse tras los muros de la fortaleza principal. Las líneas de ferrocarril fueron cortadas. El plan de Meyer-Waldeck ya no era ganar, sino resistir el mayor tiempo posible para honrar a su bandera. El asedio se convirtió en una sinfonía de destrucción. Los japoneses, con el apoyo británico, desplegaron una artillería pesada terrorífica, incluyendo obuses de 280 milímetros capaces de pulverizar el hormigón. Inspirados en la guerra ruso-japonesa, comenzaron a cavar una red de trincheras paralelas, acercándose metro a metro a las defensas alemanas. El avance era lento, metódico, y el mal tiempo no daba tregua.
Un tifón devastador el 15 de octubre causó estragos en las líneas aliadas, pero no detuvo su implacable progreso. Dentro de la fortaleza, Meyer Waldeck organizaba una defensa tenaz. Con recursos limitados y superados en número en una proporción de 6-1, los alemanes racionaban munición y agua. La moral, sin embargo, se mantenía alta. En un acto de desesperación, lanzaron un contraataque el 2 de octubre. Fue una carga valiente, pero inútil. La superioridad numérica y de fuego japonesa los hizo retroceder, dejando a la guarnición aún más debilitada. La esperanza se desvanecía con cada explosión. El asedio de Tsingtao también fue testigo de un hito en la historia militar, el nacimiento de la guerra aérea. El teniente alemán Günther Plüschow, a los mandos de su monoplano Taube, se convirtió en el Águila de Tsingtao. Realizaba vuelos de reconocimiento, lanzaba bombas improvisadas y llegó a protagonizar uno de los primeros combates aéreos de la historia, forzando a un avión japonés, Farman, a retirarse. Pero el ingenio de un solo piloto no podía cambiar el curso de la batalla. La artillería aliada, con casi 100 piezas martilleando día y noche, reducía las fortificaciones a escombros. El 4 de noviembre, los alemanes perdieron la estación de bombeo, su principal fuente de agua potable. La sed se unió al hambre y al agotamiento. En el mar, un destello de éxito alemán, el destructor S-90, logró burlar el bloqueo y hundir el crucero japonés Takachiho, una victoria táctica agridulce que no alteró el resultado final. A principios de noviembre, la situación era insostenible. La munición estaba casi agotada, las defensas destruidas y los hombres exhaustos. Meyer Waldeck sabía que el final estaba cerca. El 6 de noviembre, mientras el teniente Plüschow escapaba en su Taube con los últimos despachos para Berlín, en una huida de película, los zapadores japoneses volaron la última línea de defensa alemana. El asalto final había comenzado. La infantería japonesa y británica se lanzó sobre las ruinas, enfrentándose a los últimos focos de resistencia. Al amanecer del 7 de noviembre de 1914, tras casi 2 meses de asedio, el gobernador Alfred Meyer Waldeck, viendo la inutilidad de sacrificar más vidas, ordenó izar la bandera blanca. Se rindió formalmente al general Kamio Mitsuomi. La batalla por Tsingtao había terminado. Fue un episodio breve pero intenso, que demostró el poder emergente de Japón y marcó el fin de la presencia colonial alemana en Asia. El coste de la victoria fue alto. Del lado aliado, las bajas ascendieron a 727 muertos y 1.335 heridos. Japón, que había aportado el grueso de las tropas, sufrió la mayor parte de las pérdidas. Sus soldados, disciplinados y leales, habían demostrado su valía en el campo de batalla, cumpliendo las órdenes del calmado y estratégico almirante Kato Sadakichi, cuya flota había bloqueado el puerto desde el inicio del asedio. Los británicos, liderados por el general Nathaniel Barnardistone, un veterano de rostro anguloso y barba recortada, también pagaron su tributo. Junto a ellos, soldados indios, incluyendo robustos sikhs, con sus coloridos turbantes, lucharon y cayeron lejos de su tierra natal, su valor inquebrantable en un conflicto que no era el suyo. Los defensores alemanes y sus aliados austrohúngaros contaron 199 muertos y 504 heridos, una cifra menor, pero que representaba una porción significativa de su pequeña guarnición. Habían resistido heroicamente, hundiendo casi una decena de barcos aliados antes de que su propia modesta flota fuera neutralizada. Con la firma de la rendición, una calma tensa se apoderó de la ciudad. El general Kamio Mitsuomi, reflejando el código de honor samurái, ordenó una entrada respetuosa de sus tropas en Tsingtao. Los soldados japoneses marcharon en formación impecable, mostrando disciplina incluso en la victoria.
El almirante Kato Sadakichi, con su mirada calculadora, supervisó la ocupación del puerto, consciente de la importancia estratégica de su nueva posesión. Sin embargo, la recepción para las fuerzas británicas fue notablemente diferente. Cuando el contingente del general Barnardiston entró en la ciudad, los prisioneros alemanes, aún orgullosos a pesar de la derrota, les dieron la espalda en un gesto de silencioso desdén. Las tensiones interculturales, que habían sido una corriente subterránea durante la campaña conjunta, afloraron en este último acto de desafío. Barnardiston, pragmático y acostumbrado a las complejidades de las coaliciones, tomó nota del gesto, pero su principal preocupación era asegurar la zona y atender a sus hombres. Entre las filas aliadas, los soldados indios observaban la transición con una mezcla de alivio y melancolía. Habían cumplido con su deber al Imperio Británico, mostrando una resistencia que asombró a aliados y enemigos por igual. Ahora, en esta ciudad china de arquitectura alemana, bajo un cielo que por fin estaba en paz, sus pensamientos se volvían hacia sus hogares, a miles de kilómetros de distancia. Para los aproximadamente 4.700 soldados alemanes y austrohúngaros, comenzaba el largo camino del cautiverio. Meyer-Waldeck, manteniendo su compostura hasta el final, supervisó la entrega de armas de sus hombres. Su liderazgo había sido una fuente de inspiración y se aseguró de que la rendición se llevara a cabo con la dignidad que las circunstancias permitían. Estos hombres serían enviados a campos de prisioneros en Japón, donde pasarían el resto de la guerra, una experiencia que para muchos duraría más de 5 años. El 7 de noviembre no solo marcó el final de la batalla, sino el principio del fin del imperio colonial alemán en el Pacífico. Tsingtao, la joya de la corona de sus posesiones en Asia, había caído. La ciudad, con su famosa cervecería y su arquitectura bávara, comenzó una nueva etapa bajo administración japonesa. Se iniciaron de inmediato los trabajos para restablecer el orden, reparar las infraestructuras y devolver una apariencia de normalidad a la vida civil. Para Japón, la victoria fue un momento de inmenso orgullo nacional y una confirmación de su estatus como potencia mundial. Habían expulsado a una gran potencia europea de su esfera de influencia, demostrando la eficacia de su ejército y su marina modernizados. La conquista de Tsingtao fortaleció su posición en China y sentó las bases para sus futuras ambiciones en el continente. Aunque se logró el objetivo estratégico de eliminar una base naval alemana, la campaña había puesto de manifiesto su papel secundario frente al poderío japonés en la región. El general Barnardiston y sus hombres habían luchado con valentía, pero era evidente quién era el socio dominante en esta alianza. Mientras los equipos de limpieza comenzaban la lúgubre tarea de recoger a los caídos y los ingenieros evaluaban los daños en las fortificaciones, la vida en Tsingtao intentaba reanudarse. El legado de la batalla perduraría durante décadas. Los cementerios de guerra que se establecerían serían un recordatorio perpetuo del sacrificio de miles de hombres de diferentes naciones. La caída de Tsingtao fue el primer gran enfrentamiento entre Japón y una potencia europea en la Primera Guerra Mundial, y un episodio crucial que redefinió el equilibrio de poder en Asia-Pacífico. La tenacidad de los defensores alemanes bajo el mando de Meyer-Waldeck, el poderío abrumador y la disciplina de las fuerzas japonesas de Kamio y Kato, y la contribución crucial pero a menudo olvidada de los soldados británicos e indios de Barnardiston, tejieron una historia compleja de valor, honor y las amargas realidades de la guerra. Aquel 7 de noviembre de 1914, sobre las ruinas de una fortaleza, no solo se decidió el destino de una ciudad, sino que se trazó una nueva línea en el mapa geopolítico del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este documental,
No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.